Julio, vamos a hablar justamente de este escándalo de chuzadas de interceptaciones ilegales que agudiza la crisis del gobierno de Gustavo Petro en medio de esta novela de la ex niñera del hijo de Laura Sarabia, Marelvis Mesa, que ha tomado pues una dimensión bastante delicada. Saludo al representante Gabriel Becerra del Pacto Histórico. Representante, buenos días. Buenos días, Marcela, y buenos días a toda la mesa de trabajo. También nos atiende el representante Hernán Cadavid del Centro Democrático. Representante, buenos días. Marcela, buenos días a usted, a la audiencia, representante Gabriel, estamos listos. Representante Becerra, hoy lo que muchos critican es que en el gobierno de Gustavo Petro, quien denunció y fue incluso víctima de chuzadas en el pasado, se esté presentando un escándalo como este. El presidente dice que en su gobierno nadie ha ordenado esas chuzadas de las que conoció el país por esa rueda de prensa del fiscal Barbosa, pero hay unos hechos que son llamativos y le hablo, por ejemplo, de que las dos víctimas de esas interceptaciones eran empleadas de la casa de la jefe de gabinete Laura Sarabia, y la lectura es que terminan usando el aparato del Estado para hacerlas pasar como criminales, ni más ni menos que como integrantes del Clan del Golfo. Si, como dice el presidente, la orden ejecutada por la DIJÍN no es del gobierno, ¿de dónde salió entonces? Bueno, en primer lugar hay que decir que el gobierno y el presidente en primera persona ha hecho claridad política ante la opinión pública de que no salió ninguna orden de ningún alto funcionario del Estado para que se cometiera esa ilegalidad. En segundo lugar, aquí se quiere colocar en los mismos términos un hecho que está por investigarse y sobre el cual la justicia tendrá que pronunciarse, con el famoso escándalo de las chuzadas, que sucedió desde el año 2009 y que conllevó a la interceptación no de una señora de servicios generales, sino a los magistrados de las altas cortes, a periodistas independientes, entre otros participantes de esta casa, a defensores de derechos humanos, a senadores que profirieron alrededor de 20 condenas con algo que realmente está por investigarse y, como digo, por sancionarse. Entonces, no hay punto de comparación, es una irresponsabilidad, y yo lo entiendo desde la perspectiva de la oposición, porque la oposición está en la tarea fundamentalmente de truncar todo este proceso de cambio. Como ya lo decía Julio, vamos al Congreso de la República a discutir, porque allí nos llevaron los ciudadanos para que ejerciéramos una labor y no van a las sesiones, no participan en el debate. Es realmente una irresponsabilidad con el deber que tenemos. Por eso nuestro respaldo al presidente en sus decisiones. Creo que tiene la autoridad moral para decir que desde este gobierno no se va a avalar ningún comportamiento de ese tipo, de esa ilegalidad, y vamos a respaldar desde nuestra bancada, desde el movimiento social, desde los partidos políticos, las definiciones que están por anunciarse el día de hoy. Representante Cadavid, ya es la segunda vez en menos de 24 horas que oímos ese argumento, y es que no se puede comparar la interceptación de una persona que trabaja en la casa de un funcionario con la interceptación a las comunicaciones de un magistrado, de un congresista, de un defensor de derechos humanos. ¿Usted coincide con ese diagnóstico? No, sería desconocer la igualdad ante la ley que tiene la misma Constitución y desconocerlo en los términos que, por ejemplo, lo dijo la senadora Clara López, respectivamente. Ellos te dicen defender a los nadies, que no es lo mismo una interceptación a una sirvienta, comillas, palabras de la líder del pacto, a unos magistrados. Entre otras cosas, habría que hacer unas precisiones que no creo que sea el caso, pero si uno se remite a la sentencia del año 2015, pues habrá que hacer una definición o una diferenciación entre esas circunstancias de escuchas con una grabadora. No tiene eso menos gravedad a una interceptación telefónica, pero eso es otra discusión que no nos va a desconcentrar a nosotros de la secuencia, Lucas, de hechos graves que hay en torno a una funcionaria, alta funcionaria, la mano derecha, el pulmón del presidente de la República. Así lo veníamos viendo en todos los medios en los últimos meses, sobre una actuación utilizando bienes públicos del Estado como un polígrafo sin orden judicial. Esto no es solamente la interceptación es un segundo momento que aparece, y aparecerán 3 y 4 más, de acuerdo a lo que estamos conociendo. Entonces, ¿quiénes son esos funcionarios? ¿Dónde está el rigor de la seguridad de la presidencia?
¿Por qué se utilizaron carros, polígrafos? ¿A dónde fueron en el segundo momento los informes de policía que se hayan entregado derivado de esas interceptaciones ilegales? Si hubo compulsas o no al agente investigador. Este es un caso parecido como a una chuzada por error. Ahora resulta, no es solamente el hecho, ¿dónde está la información que se concluyó de esa interceptación? Y si ella también tuvo la capacidad, termino diciendo, Laura Sarabia, de utilizar el polígrafo, ahora va a ser una casualidad entonces que hayan utilizado una interceptación ilegal. Eso es lo que tiene que responder el gobierno y ahora no pueden actuar como analistas externos, sino como gobierno. Es este gobierno, es de una funcionaria de este gobierno, es la funcionaria de confianza del presidente de la República, la que está con él mañana, tarde y noche, en el avión, en el carro, en la oficina, que tendrá que responder y ahora no pueden actuar como analistas, sino responder políticamente. Sí, continuamos y retomo con el representante Becerra. Representante, usted decía hace unos minutos pues que desde el gobierno nacional, como dijo el presidente, no se habían ordenado esas interceptaciones ilegales. Sin embargo, el discurso del ministro Iván Velázquez es distinto porque él dice que con la vehemencia con la que en el pasado reclamó justicia también lo hace hoy, y quienes ordenaron estas recientes interceptaciones ilegales no pueden quedar en la impunidad por el bien del gobierno al que pertenece. Y es que alguien tuvo que ordenarlas. ¿No le parece, representante Becerra, que sí hay que llegar al fondo de este asunto e investigar quién dio la orden y de dónde salió entonces, digamos, esa directriz de hacer esas interceptaciones a estas dos mujeres? Totalmente de acuerdo, Marcela. Es que no hay que contraponer la declaración del señor presidente al complemento, diría yo, que hace el señor ministro de Defensa. Así como el presidente dice que ningún alto funcionario del Estado, sobre todo yo diría de carácter político, de su círculo, de sus ministros, ha ordenado eso, el presidente y el ministro lo reafirma, hablan de que es necesario que ningún ciudadano esté por encima de la ley, de la Constitución. Yo creo que efectivamente el derecho a la igualdad da para que nadie sea condenado si es señora de servicio, o si es profesional, o si es ministro. Todos tienen los mismos derechos, pero políticamente ustedes pueden juzgar. Una cosa es interceptar al presidente de la Corte Suprema de Justicia o a altos funcionarios o a un periodista, y otra cosa es la interceptación a a una señora de servicios generales que desde el punto de la vista de la ley es condenable, pero desde el punto de vista político el impacto y las consecuencias son... Representante, discúlpeme, pero usted está en el mismo discurso de la senadora Clara López, es decir, que unos tienen más derechos que otros. Las interceptaciones son ilegales para cualquier persona en este país, tengo entendido yo según la ley. Entonces, ¿por qué va a ser diferente para una empleada de servicio doméstico que para un alto funcionario? Totalmente de acuerdo con usted, Marcela. Yo estoy diciendo político. Yo no sé si la interceptación de uno u otro tiene el mismo impacto político. Y lo otro, yo creo que a propósito de la interrupción que está ligada a lo que estamos discutiendo, pues el fiscal está cumpliendo una labor. Ojalá lo haga con la mayor rigurosidad. Y creo que ese es su deber, más que producir titulares efectistas de prensa. Si tiene las evidencias, si ha logrado su equipo de investigación tener hallazgos que permitan clarificar lo que pasó, pues hay que llevarlo ante un juez de la República y que se aclare. A mí me parece que el gobierno nacional no le tiene miedo a eso, la bancada de gobierno no le tiene miedo a eso es lo que hay que hacer. Pero lo que se pretende, que es hacer un linchamiento público, en el caso de algunos sectores, no generalizo, es otra cosa. Por lo tanto, creo que la Dirección Nacional de la Policía, el general Sanabria, tendrá que entregar un informe. Las autoridades competentes que se vean relacionados, el director de la SIJIN tendrá que entregar un informe, y lo que a nosotros más nos interesa es que prime la justicia en este caso, porque si prima la justicia va a haber claridad y cualquier otro tipo de interpretaciones se van a desechar. Representante Cadavid, el presidente Petro dice entonces que no hay responsabilidad en el gobierno, y uno creería que él, como víctima y denunciante de chuzadas, pues no avala bajo ninguna circunstancia una conducta como esta. ¿Qué debe hacer entonces el presidente frente a este delicado asunto? Porque, como lo hemos dicho, una chuzada es tan ilegal contra magistrados, políticos y periodistas como contra dos mujeres que trabajan en una casa, y todavía además no está claro si hay más víctimas de esas interceptaciones ilegales.
Claro, Marcela, simplemente para hacer referencia, por lo menos desde el punto de vista judicial, en las sentencias que se emitieron por parte de la Corte Suprema de Justicia, en ningún momento se estimaron interceptaciones a Petro, pero digamos en el punto concreto, eso no es el foco ni queremos desestimarlo. Grave es todo, igualdad ante la ley, no con palabras despectivas, que es que uno es sirvienta y el otro es togado, no, todo igualdad ante la ley, si no sería desconocer la Constitución que dicen defender. Lo segundo es que ha habido una gran ausencia de información, ha habido un muy mal manejo de la información por parte del gobierno nacional, silencios por más de 12, 15 horas, reuniones que nadie sabe qué está sucediendo. Ustedes lo decían al anticipo de esta conversación, Cerros Orientales, nadie sabe qué sucede, una cosa clandestina ante un hecho tan grave que tiene connotaciones ya internacionales. Lo que yo sí quisiera decir es que nos da todas las razones para la citación al debate de control político que hemos hecho al ministro de la Defensa y al director de la policía, que es general Salamanca, no Sanabria, es Salamanca. Y no porque estemos adjudicando una responsabilidad directa a él, pero es el responsable institucional de las unidades que habrían adelantado este tipo de acciones. Pero vamos al fondo, es que aquí estamos volviendo, y lo repito, a los famosos esquemas de chuzadas por error, que escuchan durante unos días, recogen la información que necesitan y luego dicen, no era la persona que teníamos que escuchar, pero siguen utilizando. Aquí el fondo es a quién le interesaba. Si estaban escuchando a la misma persona que la funcionaria de Palacio de Confianza del presidente llevó a unos sótanos de la presidencia de la República, la señora ha tenido todas las vulneraciones de derechos del mundo. La han escuchado ilegalmente, la han sometido ilegalmente a un polígrafo, y yo también quiero que responda el ministro Iván Velázquez y el director de la policía, porque inmediatamente sucedió lo del sótano de la presidencia, ellos salieron a hacer un alegato revistiendo de legalidad esas acciones. Así que las cosas aquí no se pueden ver solamente lo que pasa en las últimas 24 horas, sino todo el conjunto de lo que han hecho esos funcionarios. No solamente quién determinó, sino por qué justificaron y a cómo lo hicieron. Pues a los representantes Gabriel Becerra del Pacto Histórico y Hernán Cadavid del Centro Democrático les agradecemos por atendernos esta mañana y seguimos muy pendientes de los coletazos de esta delicada crisis. Feliz día para los dos.